Bienvenidos a su programa semanal de Santos en Entrenamiento, especialmente en este tiempo de Cuaresma. Gracias por unirse a nosotros porque sabemos que quieren crecer, que quieren caminar esta Cuaresma de la mano de los santos. Tenemos el gran privilegio de tener nuestro amigo, sacerdote, que por cierto ahorita le digo algo que me robé, que usted siempre dice para todas mis charlas, pero muchas gracias por estar con nosotros, Padre Guillermo González. ¿Cómo has estado? Bien, gracias a Dios y un gusto estar aquí con ustedes. Ya creo que soy tan habitual que algunos de los que ven el programa se quejan de que estoy aquí mucho. Al revés, a petición popular, a petición popular. No, Padre, usted dice algo que me encantó, me lo recuerdo perfectamente en la misa cuando lo dijo, y yo creo que va perfecto con este programa. Usted dijo una vez que la santidad no se improvisa, lo ha dicho muchas veces, y a veces la Cuaresma se improvisa. Sí. Y para eso es que están estos programas, para nosotros tomar conciencia de que un plan de crecimiento requiere precisamente un plan. Hoy quizás el tema le va a sorprender a la gente porque cuando pensamos en Cuaresma pensamos en ayuno, limosna, y eso está muy bien, y obviamente la oración. Pero usted dijo, ¿por qué no hablamos de un tema particular? Yo creo que sí, ¿no? O sea, es verdad que son los tres pilares de la Cuaresma, pero alrededor de esos tres pilares hay otros temas que son importantes, ¿no? Entonces yo creo que el tema que nos ocupa hoy, que es el tema del silencio, tiene mucho que ver con todo, porque fíjense, el miércoles de ceniza en el Evangelio que leemos, se nos recuerda que tenemos que hacer todo en secreto. Y eso de hacer todo en secreto tiene mucho que ver con el silencio, ¿no? Como que en el ser humano hay una tendencia a que cuando hacemos algo, contarlo a los demás, ¿no? Hay algo muy dentro de nosotros que nos hace contar las cosas y sin embargo como que ese evangelio nos recuerda del gran valor de tener esa intimidad con Dios, ¿no? Guardarse esas cosas para Dios y no contárselas a los demás, ¿no? Y no es fácil, porque en la Cuaresma rápido la gente empieza a preguntar, ¿qué vas a hacer para la Cuaresma? Sí, verdad. Y entonces, a mí cuando me preguntan, siempre le digo a la gente, no se dice lo que uno va a hacer para la Cuaresma. Y todos me miran así como diciendo, este loco, ¿de dónde ha salido, no? Pero creo que es importante porque, bueno, hay gente que lo puede saber, ¿no? Sobre todo si se vive en un ambiente de comunidad o familiar, pues los demás pueden saberlo para ayudarnos. Claro. Porque puede ser que a nosotros nos cueste vivirlo. Pero en general yo diría, no está bien, porque tiene mucho que ver con la intimidad con el Señor. No está bien que lo digamos, ni que lo publiquemos en las redes sociales. Eso iba a decir que la gente digo, voy a dejar las redes, déjalas pues, porque tienes que decirle a todo el mundo. Claro. Entonces yo creo que eso es bien importante, ¿no? Y es un tema que está ahí, ¿no? Creo que el tema más importante del silencio es aprender a callar para que Dios nos hable, ¿no? Muchas veces Dios no es capaz de hablarnos. Bueno, Dios siempre nos habla, ¿no? Pero nosotros no somos capaces de escuchar a Dios por todos los ruidos que tenemos en nuestra vida. Y una pregunta, porque el silencio en el mundo de ahorita pareciera como si fuera una mala palabra. O sea, porque nos metemos en el carro, hay que prender la radio. Llegamos a la casa, hay que prender el televisor. ¿Cuál es el miedo al silencio? ¿Qué ves? Quizás con tanta gente que habla. Yo creo que hay muchos miedos al silencio, ¿no? Lo primero, yo creo que en el silencio uno se encuentra con uno mismo y con Dios, ¿no? Y entonces este es el miedo más grande, ¿no? Sobre todo con uno mismo. Creo que parte de la Cuaresma es aprender a reconocer nuestros pecados, nuestros errores y nuestras faltas. Y curiosamente, como que esto no está en nuestro radar de la Cuaresma, ¿no? El radar de la Cuaresma es siempre voy a ser santo, ¿no? Y está bien, pero voy a ser santo tiene un paso previo que voy a convertirme. Entonces conviene que al final de la Cuaresma y durante la Cuaresma nos sintamos muy pecadores, ¿eh? Yo sé que esto suena muy mal, ¿no? Porque nosotros queremos ser santos, pero para ser santos conviene ver todos los defectos que uno tiene, ¿no? Y entonces todos los propósitos de Cuaresma tienen que ir en esta línea, ¿no? En decir, ¿qué voy a hacer yo para encontrarme conmigo mismo, escarbar, ver mis pecados, ver mis miserias, ver mis dificultades y encontrarme más con Dios por eso, ¿no? Porque yo me estoy purificando. Porque yo creo que nos pasa a todos, no somos expertos en ver los defectos de los demás. Sí. Y está bien, tenemos que ayudarnos y ver los defectos de los demás, yo no digo que no, y la corrección fraterna y todos estos temas, ¿no? Pero es todavía más importante ver mis propios defectos, ¿no? Y esto es algo que no es nada fácil, ¿no? Lo sabemos por experiencia. Nos da miedo ver nuestros defectos, ¿no? Empezamos a escarbar en un defecto y decimos, no, esto
como que nos autojustificamos, ¿no? Empezamos a decir, bueno, esto lo hago porque los demás me tratan mal o porque Claro. mi esposo no me quiere o por lo que sea, ¿no? Y en esta cuaresma tenemos la oportunidad del silencio incluso con nosotros mismos, ¿no? Cuando nos salga esa pequeña voz de autojustificarnos y pensar que son los demás los que están mal y no yo, también tenemos que aprender a callar y decir, no, mira, está bien, ¿no? Darte cuenta que tienes defectos, que tienes cosas que cambiar y deja que los demás te digan cosas también, ¿no? No solo Dios, sino también los demás, ¿no? Yo conocí a una persona que antes de la cuaresma le preguntaba a su familia, ¿qué tengo que trabajar? Y digo, qué humilde tienes que ser para dejar que los demás te retroalimenten. Pero yo pensaba que decían ver los pecados, ¿no? Y la gente, usted decía que no le gusta ver eso, pero a mí siempre me llamaba la atención los grandes santos, por ejemplo, San Francisco de Asís, ya están en la cúspide para nosotros, la santidad, y se ven como los peores pecadores. Y yo el ejemplo que doy siempre es, no sé si usted sabe porque es hombre, pero las mujeres muchas veces tienen un espejo que se llama literalmente vanidad, ¿no? Entonces, como redondo y parece una lupa, ¿ok? Entonces es cómico porque la mujer de lejos se puede ver muy bien. Ah, mira qué bien me veo. Pero con estas que son como que para ver los poros, pues mientras más acerca el espejo, más te ves y tú, ay Dios mío. Entonces no creo que va a llegar una cuaresma donde uno diga, ¡ah! Mira, cutis perfecto, estoy perfecta, ya no soy santa, ya no tengo pecado. O sea, quiero decir que esta revisión va a ser siempre. Y yo creo que la gente le da miedo como que... Claro, no, totalmente de acuerdo. Yo creo que el problema es que somos superficiales, ¿no? Lo que decías ya, tú del espejo, o sea, a todos nos ujú, encanta vernos del espejo de lejos. de lejos, ¿no? Pero en cuanto uno empieza a escarbar y a profundizar y a verse de cerca, siempre hay cosas, ¿no? Entonces, que nadie tenga miedo, ¿no? Yo creo que el miedo es decir, no, si yo profundizo, si yo escarbo, me voy a encontrar con cosas que no me van a gustar. Eso es verdad, pero es por tu bien. O Ujú. sea, conviene conocer nuestras arrugas, ¿no? Por Ya, decirlo de alguna manera, ya. siguiendo con la imagen, ¿no? Conviene conocer nuestras arrugas, amar nuestras arrugas Mm. y pedirle a Dios que nos ayude, ¿no? A cambiarlas, porque sí, con los grandes santos pasaba esto, ¿no? O sea, nosotros vemos y pensamos ya eran perfectos, pero ellos tenían claro que no. ¿Por qué? Porque cuando quizás una imagen que nos puede ayudar mucho es la imagen del amor, ¿no? Cuando uno ama a alguien, uno conoce sus defectos, Mm. curiosamente, ¿no? Sí, es verdad. No es que uno ame a alguien porque es perfecto, ¿no? Esta es la imagen romántica que tenemos del amor, ¿no? Este Ya. hombre es perfecto, esta mujer es perfecta, la amo. Pero no es la imagen del Evangelio, ¿no? La Ujú. imagen del Evangelio es totalmente lo contrario. Dice la carta a los romanos que Jesús murió por nosotros en la cruz, aún siendo nosotros pecadores, ¿no? Es decir, conociendo nuestros defectos, nuestras miserias y nuestros pecados, Jesús nos amó. Y el amor cristiano es esto, ¿no? Los esposos cristianos saben esto muy bien, ¿no? El amor cristiano es, incluso conociendo los pecados y los Ya. defectos del otro, amarlo, ¿no? Mm. Sabes que hace poco hubo una reliquia de San Judas Tadeo que estaba haciendo una especie de peregrinación, ¿no? Te voy a ser sincera, cuando fui, yo pensé, yo he ido a misas con reliquias, pensé que iba a ser una misa, otra, pero esto era magnífico porque resulta que es la primera vez que esas reliquias salen de Roma, ¿ok? Wow. Espectacular. Pero el sacerdote dijo una cosa que me dejó sorprendida, tiene que ver con lo que usted dice, que Judas Tadeo, y bueno, tenés Judas Tadeo y Judas Iscariote. Entonces, por un lado, él decía que cuando Jesús se le aparece a los discípulos, se aparece a Judas Tadeo, dice paz, y ellos todos, claro, habrán estado horrorizados con su pecado, porque todos lo abandonaron, por más que fuera. Pero Judas tuvo que aceptar el perdón de Dios, o sea, aceptarlo y perdonarse a sí mismo. Lo digo porque quizás a muchos no queremos ver nuestro pecado por un también tema de orgullo, pero si eso es así y no permitimos que Dios nos perdone, aceptar el perdón de Dios, y de eso se trata la cuaresma, de eso se trata la muerte y resurrección de Jesús, porque si no lo aceptamos, no nos perdonamos, entonces es como una puerta cerrada, es un orgullo de decir, no quiero ver esto porque yo no lo puedo mejorar. Bueno, de eso se trata, que tienes que aceptar la misericordia de Dios. Es la alegría de encontrarse redimido. O sea, es como una persona, de nada sirve decir, no tengo cáncer o no tengo esta enfermedad, porque cuando la tiene y de repente te dicen, pero tengo la cura, pues la cura se va a ver 10,000 veces mejor. Claro. Entonces, quiero decir eso porque a veces puede haber, parece humildad, pero un orgullo espiritual de no quererse ver, porque es como que, mira qué terrible soy, y allí nos quedamos, no estamos con la otra Claro. parte de la moneda. Sí, o sea, sí, lo que los santos llaman falsa humildad, ¿no? Ajá, ya. Y es verdad. Y por eso el tema del silencio es fundamental, ¿no? O sea, yo creo que todos tenemos tendencia
a hablar, ¿no? Incluso en la oración, yo no sé si a ustedes les pasa, ¿no? Yo a veces en la oración estoy tan empeñado en hablar que de repente me miro a mí mismo y digo, pobre Jesús, o sea, he venido a la oración a atiborrarlo de palabras y no soy capaz de callarme un momento e intentar escucharlo, ¿no? Y esto es algo que quizás una práctica muy buena en esta cuaresma, que tiene que ver con el silencio, es hablar menos y escuchar más, ¿no? No solo a Dios, sino también al prójimo, ¿no? Aquí yo creo que todos tenemos un peligro bien grande y sobre todo los sacerdotes y los consagrados, ¿no? Como en teoría sabemos mucho de la fe, siempre tenemos la tendencia de que cuando alguien viene a hablar con nosotros, ¡buah! Nos salen todas las respuestas, ¿no? Y a veces, o casi la mayoría de las veces, la gente lo que quiere más es que los escuchemos, ¿no? Y en esta cuaresma sería muy bueno que en nuestros hogares practicáramos esto, ¿no? Fíjense que los que son papás, ¿no? Quizás sus hijos se quejan de que ustedes no los escuchan y quizás tienen razón, ¿no? Y en esta cuaresma sería bonito sentarse en la mesa en familia y hablar, algo que hemos perdido muchísimo. Hoy con la televisión, con el internet, ¿no? La gente vive en la misma casa, pero son completos desconocidos, ¿no? Y entonces conviene en este tiempo de cuaresma tener un tiempo en el que apaguemos todos los electrónicos y nos dediquemos a Dios en familia y nos dediquemos a nosotros, ¿no? Como familia, ¿no? Eso es bien importante y tiene mucho que ver con el tema del silencio. Y eso es difícil. Alguien una vez dijo que uno piensa en las misiones que van de puerta en puerta, pero a veces las puertas están en la propia casa, todas las puertas cerradas en las propias casas, ¿no? Entonces seamos prácticos un momento y decir, ok, esto está difícil porque todo el mundo tiene un aparato encima, ¿verdad? Todo el mundo tiene un aparato en la mano. Entonces, si deja el teléfono, de todas maneras te suena la mano. Claro. Entonces, claro, es complicado. Yo no sé, padre, si ha visto las estadísticas, pero las estadísticas dicen que más o menos entre 7 horas y media y 10 horas al día pasamos con los medios tecnológicos, ¿ok? Y claro, vamos a ver que estás despierto, no sé, 14, 15 horas, el resto estás hablando en qué momento se hace silencio. So, ¿qué cosas prácticas podemos hablar? ¿Cómo se logra eso? Tratando de pensar, es verdad que no es una receta para todos, pero una especie de plan cuaresmal del silencio. Yo diría cuidar mucho los silencios en la mañana y en la noche, ¿no? Que es algo muy práctico de la vida consagrada o de la vida religiosa, de los seminarios, que se puede aplicar en las casas también, ¿eh? O sea, que el primer momento de la mañana y el primer momento de la noche sea para Dios, ¿no? ¿Cómo se hace en familia o en matrimonio? Pues cada uno lo puede pensar, ¿no? Pero esto es importante, ¿no? Fíjense que lo horrorizante de esto es que normalmente el primer momento de la mañana o el último de la noche es para nuestro celular. Y entonces ya solo prácticamente uno podría decir, como dice el Evangelio, ¿no? Donde está tu tesoro, ahí está tu corazón, ¿no? Es decir, si lo último y lo primero que ves al día es tu celular, luego tu celular es tu Dios. Perdóneme que lo diga así tan directamente, ¿no? Entonces, en esta cuaresma sería bonito decir, voy a tener un momento en la noche en el que ya me olvido del celular. A la hora que ustedes quieran, ¿no? Dependiendo de la hora en la que se duermen. Que ese es otro problema, ¿no? Quizás vivimos en una sociedad donde nadie tiene hora para dormirse, pero quizás en la cuaresma sería muy buena disciplina tener una hora para dormirse, una hora para despertarse y tener una hora para dejar de usar el celular, ¿no? Que todo ese tiempo, desde la noche cuando ya acabo hasta la mañana que me levanto y hago mi oración de la mañana, no toque el celular. Ya solo eso sería una práctica cuaresmal muy buena. ¿Sabes qué tuve que hacer? Porque esto nos afecta a todos. Tuve que hacer lo siguiente. Tengo arriba 2 cuartos. El cuarto donde duermo, que también tengo una área de oración, y después el otro cuarto de trabajo. Entonces me compré, esto va a sonar ridículo, porque quizás la mayoría de la gente ya hace eso, pero no lo creo. Compré una alarma. O sea, porque la excusa del celular es que es mi alarma. Sí. Entonces, no, cómprate una alarma. Hay alarmas baratísimas. Entonces, tú compras una alarma, la tienes en tu cuarto y el celular en el otro lado. O sea, además que suena la alarma y te tienes que parar. Entonces, tienes que parar para apagar la alarma, ya estás despierto y no tiene nada que ver con el teléfono. Porque, claro, si la alarma está en el teléfono, pagas el teléfono, ves las cosas. Sí, yo creo que hay como cositas que uno puede hacer. Estamos en un grupo que también ha estado creciendo desde enero. ¿Sabes qué hay? No sé si has escuchado algo que se llama Éxodo para los hombres, sí, una especie de disciplina. De hecho, en mi parroquia anterior estuve con un grupo de hombres haciéndolo, sí. Bueno, eso es mucho más intenso, pero hay una versión para las mujeres que se llama como Magnífica, que va con el Magnífica de la Virgen. Entonces eso empezó el 1 de enero y lo hemos estado haciendo y termina el domingo de Resurrección. Pero una de las reglas es que no
tienes que usar los medios nada más si es necesario para el trabajo. O sea, nada de ver video, de nada, o sea, nada. Puedes escuchar algo de música cristiana, pero de resto, nada. Y estoy en un grupo y mi hermana que está en el grupo decía, se me olvidó que yo podía leer. O sea, como que, wow, ¿qué es esto de leer? O sea, ahora me encuentro que tengo tiempo y ¿qué hago con el tiempo? Que es la otra cosa. ¿Qué hace uno cuando está tan acostumbrado a estar aquí? Se siente al principio una especie de como que desajuste o vacío, ¿sabes? Entonces, llenar eso con tiempo en familia, con juegos de mesa, con película de santos, con estar juntos y ya, pero es un desajuste al principio, ¿sabes? Totalmente, por eso es tan importante el silencio, ¿no? Porque nos saca de nuestra rutina. O sea, la rutina es vivir sin reflexionar, ¿no? Hacer las cosas y ya está, esto es lo que hago y lo hago sin pensar, ¿no? Diría la gente, ¿no? No, pues conviene en esta cuaresma tener un plan de vida, ¿no? Y ser disciplinado y cuidarlo, intentar vivirlo, ¿no? Entonces, y no tener miedo, ¿no? Cuando hablo con la gente, siempre la gente me dice, no tengo tiempo para Dios. Y yo siempre les digo lo mismo, les digo, no tienes tiempo para Dios porque no quieres. O sea, yo lo siento, aunque ustedes me van a decir, no, es que trabajo no sé cuántas horas y tengo hijos en mi casa y no sé qué, todo lo que quieras, pero ¿por qué tenemos tiempo para el celular? ¿O por qué tenemos tiempo para esto, para lo otro? Porque son cosas importantes en nuestra vida, ¿no? Entonces, por donde hay que empezar en esta cuaresma es decir, Dios es lo más importante en mi vida, ¿cuánto tiempo le voy a dedicar a Dios? Y no estoy diciendo tiempo que le voy a dedicar a Dios con mi familia o tiempo que le voy a dedicar a Dios cuando vaya a misa o al Santísimo. No, tiempo a solas con Dios, ¿no? Es necesario que todos en esta cuaresma tengamos tiempo a solas con Dios para que Él nos hable. Estaba pensando que Jesús mismo, siendo Dios, se iba de madrugada y se apartaba para estar solo. Entonces, ¿quién es uno para decir yo no lo necesito, ¿no? O sea, si Jesús mismo lo hacía, ¿quiénes somos nosotros? Yo creo que hay prácticas, padre, que parecen pequeñas, pero no, esto no es un programa del celular, pero es un ejemplo, porque es lo que más ata, ¿no? Claro. Trato de siempre dejar el celular en el carro cuando voy a la misa, no en silencio, déjalo en el carro, pero tenemos un pánico, es como, usted decía, una especie como que de ídolo, tengo un pánico que si no tengo el celular, algo va a pasar en caso de emergencia, entonces realmente la confianza está en el celular y no en Dios. O vas a ir al mercado, o sea, quiero decir, momentos de alejamiento. El Papa Francisco dijo una vez, ojalá fuéramos con la Biblia como fuéramos con el celular. ¿Sabes? Te vas de la casa y dejaste el celular, te devuelves. Pero que estuvieras fuera en un rosario, sin una Biblia, ¿qué importa? Sino cultivar estos momentos de silencio. También, por ejemplo, en el carro. Hay gente que maneja mucho, ¿no? Todos manejamos. Hablamos con alguien una vez de hacer del carro una capilla ambulante. Entonces puedes rezar por personas, tener tiempo a Dios. Claro, a veces distraído, pero la necesidad de siempre escuchar ideas de otro, cosas de otro. Y eso es moderno, vamos a ver. Hace 100 años la gente se acostaba cuando se apaga el sol porque no había electricidad. O sea, claro, como que esto es un problema. Y nuevamente con este tema del silencio, quisiera que quizás pudiéramos ver en la Biblia ocasiones donde Dios hablaba en el silencio. Claro. ¿No? Hay muchos ejemplos, pero el ejemplo típico, ¿no? Creo que era Elías, que está en la cueva y Dios no habla ni en el terremoto ni en el huracán, sino este silencio, porque necesita ese espacio. Entonces, claro, cultivar esos tiempos para que Dios no hable, especialmente en la cuaresma, ¿no? Pienso también en la Virgen María. Supongo que habrá estado en silencio cuando el bien al Gabriel. Viene la resurrección también en momentos de silencio. Así que como que cultivar eso. Y yo le voy a decir algo, no sé si le va a gustar, pero a veces cuando yo estoy en la capilla en la mañana, lo veo a usted. Y una cosa bonita, bueno, hasta ahora, capaz que lo hace las horas que yo no estoy, pero algo que me llama la atención es que usted siempre está como que arrodillado y no con un libro, con una broma, sino... Y a veces uno dice, wow, pero qué tanto reza o qué tanto piensa. O sea, mi papá también es así, que ante el Santísimo está como con Dios. Puede ser que usted está hablando todo el tiempo, no lo sé, pero el no tener nada también ayuda a ese silencio. Yo me he dado cuenta, porque estamos todos allí, pero con libros, con novenas, con cosas. O sea, que también en la propia oración se cultiva. Yo creo que sí. O sea, conviene... Si a mí me preguntaran, ¿no? Nunca me han preguntado, porque esto del Santísimo
da de muchos pleitos, ¿no? Siempre hay quien va a yo rezar tengo el varias rosario, cosas, quien sí. va a leer esto, y está bien. Yo no Sí. digo que esté mal, Sí. pero creo, o por lo menos a mí me enseñaron y me ha ayudado mucho, que tener en cuenta que Jesús está enfrente de mí es más importante que todo lo que tenga que hacer, ¿no? Entonces el rosario lo puedo rezar en otro momento, leer un libro puedo leerlo en otro momento, pero estar con Jesús a solas no puedo hacerlo en otro momento, ¿no? Entonces conviene cuando vayamos al Santísimo, aunque cada uno tenga sus prácticas, por lo menos gastar unos minutos a solas con Jesús, ¿no? Hablando con Él de corazón a corazón, ¿no? Esto es lo más difícil que hay, porque no es el tema que nos ocupa la oración, pero tiene mucho que ver con el silencio, ¿no? La mayoría de nosotros no sabemos hacer oración. Y no sabemos hacer oración, número 1, porque no sabemos hacer silencio, ¿no? Y número 2, porque no dejamos que Dios nos hable, ¿no? Entonces, por eso el tema del silencio es tan importante, ¿no? Yo me he topado con mucha gente que me dice, es que ese no es mi carisma, ¿no? O eso El no silencio. es, sí, o eso no Ok. es lo particular de mi grupo, ¿no? Y yo digo, puede ser, pero es que todos necesitamos el silencio, en mayor o en menor dosis, ¿no? Entonces, no tengamos miedo, ¿no? El silencio no es un carisma particular. El silencio es un don de Dios para toda la iglesia, ¿no? Yeah. Entonces, nadie, independientemente de tu grupo, de tu carisma, nadie tiene que tener miedo al silencio, ¿no? Luego los habrán menos o más, ¿no? En la oración que uno haga, pero es importante, ¿no? Entonces, yo creo que lo más importante es entender, ¿no? Que el silencio tiene que ser, igual que la oración, una necesidad para nosotros, ¿no? No lo es. Y no lo es porque nadie nos ha introducido en el tema del silencio, nadie nos ha hablado en el silencio y nos da miedo, ¿no? Yo les cuento una anécdota personal, ¿no? Cuando yo entré al seminario, llevaba mucho tiempo yendo ya a retiros en silencio y a ejercicios espirituales, ¿no? De 3 o 4 días. Es decir, entre comillas, yo era un experto en el silencio. Pero recuerdo que cuando hablé con el maestro de novicios, una de las cosas que me dijo es, lo primero que vamos a hacer después de haber estado en el seminario 2 semanas es un mes de ejercicios espirituales. Y yo me acuerdo que por dentro pensé, pues yo voy a poder estar callado Por 30 un mes. días. Yeah. Eso no sé. Y me dio mucho miedo. Me acuerdo que lo viví con un poquito de ansiedad, ¿no? Y yo recuerdo haberle dicho a mis papás, oigan, si yo sobrevivo el mes de ejercicio, seguro que me quedo en el seminario. Que luego fue verdad, pero en parte no era verdad, ¿no? Es decir, la vida es mucho más que simplemente eso, pero nos da miedo, ¿no? Como que nos parece algo, siempre el silencio nos parece algo imposible, ¿no? Como que uno dice, no seré capaz de hacer esto. Y nos parece imposible porque nos tiene mucho que ver con la soledad, el silencio, ¿no? Como que uno en el silencio se siente solo. Pero fíjense, el Papa Francisco, en una encíclica que escribió el Papa Benedicto, pero publicó él, que se llama La Luz de la Fe, no me acuerdo exactamente en qué número, pero dice algo que a mí me impactó muchísimo. Dice, el que cree nunca está solo. Y es una verdad tremenda. Cuando hacemos silencio no estamos solos. De hecho, yo diría, cuando hacemos silencio es cuando Dios más está con nosotros. Ni siquiera eso diría. Cuando hacemos silencio, somos más conscientes que Dios está con nosotros, porque Dios está con nosotros siempre. Entonces, conviene en nuestra vida cotidiana tener momentos de silencio para ser más conscientes que Dios está con nosotros, ¿no? Como que eso nos ayuda a crecer en intimidad con Dios, ¿no? Y tenemos que buscarlo, el silencio, sobre todo en este tiempo de Cuaresma, pensar dónde voy a ir, cómo lo voy a hacer y no tener miedo, ¿no? No tener miedo. Yo creo que el Santísimo es el lugar perfecto, ¿no? Para el silencio, pero si alguno no puede ir a la iglesia, pues entro en mi cuarto, cierro mi puerta, ¿no? Como dice el Evangelio, y hago silencio en mi casa. Y es verdad, y si uno se pone a pensar, las cosas crecen en el silencio. O sea, un buen vino se añeja en el silencio, las montañas se hicieron en el silencio, un bebé en el vientre crece, bueno, obviamente bajo el ritmo del corazón de su mamá, pero en silencio. Entonces, esta idea de nuestro crecimiento no va a venir, y yo soy culpable de esto, las 1000 prédicas que uno escucha, porque a la final es como un embotamiento mental y no terminas de practicar nada, o quizás no es lo que Dios te pide, pero en la necesidad de crecer. Y Jesús, hablemos de Marta y María un segundo, o sea, las dos son santas, ¿ok? Las dos son santas, muy bien. Pero Jesús, de cierta manera, cuando Marta está, pero no ves, no te importa, y está sirviendo al Señor, o sea, que está haciendo algo bueno, pero más bien premia o reconoce a María, que sabe las prioridades, sabe que cuando Jesús está presente está ahí. Sí, sí. Y Jesús mismo, ¿no? Bueno, en ese texto Jesús dice, María ha escogido la mejor parte, ¿no? O sea, que queda clarísimo. Pero
incluso Jesús mismo, ¿no? O sea, si lo pensamos, Jesús, para prepararse para el ministerio, estuvo en silencio, vida de Nazaret, ¿no? Que se suele llamar, ¿no? Es decir, muchos años en silencio, sin decir nada, sin predicar, porque es necesario, ¿no? O sea, uno necesita momentos de silencio para crecer, momentos de vida escondida, ¿no? Otra cosa que no nos gusta, ¿no? O sea, como que no nos gusta que los demás no se den cuenta, que los demás no nos vean, que los demás... Pero es necesario, ¿no? Para todos nosotros, ¿no? Tener momentos en los que yo estoy a solas con Dios. Incluso los casados. Fíjense que yo entiendo que los casados tienen que hacer oración juntos. Es lo más bonito que hay, ¿no? Pero también necesitan estar a solas con Jesús. También necesitan intimidad con Jesús, ¿no? Y es muy importante para todos estos momentos. Pienso también, no será, ahorita cuando estaba hablando estaba pensando que quizás la falta de silencio o el miedo al tenerlo es una especie de falta de fe, porque decía, estar solo, entonces estoy solo. O si no proclamo las cosas que haga, nadie se va a dar cuenta. Es decir, no tengo fe que Dios me... no tengo fe de que Dios existe, que uno no hace las cosas para que Dios le premie, pero que Él me ve. Entonces la necesidad de que otros me vean, la necesidad de que otros me apoyen. Pero uno puede ver en la vida espiritual que realmente es eso. Uno ve Juan, el apóstol Juan, hablan de también, o sea, se recostaba, dicen, no, en el pecho del Señor. Sí. Y gracias a eso fue el único que tuvo la fuerza de estar al pie de la cruz. O sea, es decir, lo que parece una pérdida de tiempo, más bien es como un crecimiento sólido, usted decía, no superficial, o sea, sólido, que ese tiempo a solas con el Señor, ese recostarse, no necesitar de hablar, le dio fuerza para estar al pie de la cruz. O sea que Pablo mismo, ¿no? Se fue 3 años. O sea, se nos olvida esto. Ah, el gran predicador, pero ya va. Él se tomó su tiempo de desierto también. Y yo creo que es lo más importante, perdónenme que me ponga tan trágico, ¿no? Pero yo lo veo, ¿no? Lo que decías tú de las prédicas. O sea, a mí mucha gente me dice, acabo de escuchar una prédica sobre la oración maravillosa, o estoy yendo a este taller sobre la oración maravilloso. Y una vez, un día de estos, yo le dije a alguien, ¿no? Que a lo mejor escucha este video. ¡Qué bueno! Yo le dije a alguien, mira, puedes ir a todos los talleres de oración que te dé la gana, pero si no sacas tiempo para hacer oración con Jesús, no te va a servir de nada, ¿no? Porque esto de la oración es como nadar, ¿no? Nadar se aprende nadando, ¿no? Es verdad que nos tienen que enseñar técnicas, etcétera, ¿no? Pero esto de la oración y del silencio es así, entonces hay que ser intencional, ¿no? En el buscar la oración y el silencio, ¿no? Ya, estaba pensando en eso, que, ¿sabes lo que pasa, padre? Lo así psicológicamente, no sé si los hombres son así, usted me dice, pero a veces las mujeres podemos leer, podemos pensar y nos imaginamos una vida de oración, lo voy a decir, o sea, solo leo y digo, ¡ah! Me están hablando de esto y me imagino ese tipo de vida. Y ya el imaginarme es como que si lo hubiese hecho, me da la sensación de que chévere y con eso me quedo. Y el problema de eso es, alguien me dijo esto espiritualmente también una vez, que como una comida, si comes y comes y comes y como llega un momento que estás embotado y no has digerido. Tú sabes, esta prédica, esta cosa, pareciera que estamos creciendo, pero no estamos poniendo nada en práctica, es un embotamiento, o sea, así como que mental, y hay que dejar que digiera. Y uno también tiene que tener pensamientos propios. O sea, es verdad que hacemos estos programas para ayudarlos, pero ¿qué piensa China? ¿Qué Dios le está diciendo a China? O sea, Dios no somos, yo no soy ni la Madre Teresa, aunque puedo aprender de ella, pero esta idea de como que Dios tiene un plan para mí, necesito saberlo escuchar. Pero, por ejemplo, su discernimiento sacerdotal, usted hizo un programa de eso, pero quiero decir, ¿cómo pudo discernir algo tan monumental en su vida? ¿Cómo le ayudó los momentos de retiro y eso para poder tomar una decisión tan grande, por lo menos en su propia vida? Sí, no, para mí fue fundamental, ¿no? Yo creo que jamás, quizás estoy siendo un poco dramático, pero lo voy a decir así, jamás me habría planteado el sacerdocio si no hubiese empezado a ir a los retiros en silencio y habría aprendido a hacer oración. A mí la oración y el silencio me cambiaron la vida, ¿no? Por eso creo firmemente en estas cosas, ¿no? Y ayer, ¿no? Justo ayer estaba yo dando una charla y les decía, igual que ustedes, ¿no? Antes de casarse seguro que tuvieron su tiempo de discernimiento. Y alguno me miraba con una cara como diciendo, yo no, si no, no me hubiera casado, ¿no? Y me dio mucho que pensar porque digo, es que vamos por la vida improvisando las cosas más importantes de nuestra vida
Y sobre todo no incluyendo a Jesús en esas decisiones, ¿no? Que es tan importante. Entonces, conviene que todos seamos personas de oración y que tengamos silencios en nuestra vida, porque si no, vamos por la vida sin reflexionar en las cosas que hacemos, en las decisiones que tomamos, ¿no? Ahora que decías tú esto de digerir, me venía a la cabeza lo que dice San Ignacio en el libro de los ejercicios, ¿no? Que no el mucho saber harta y satisface el alma, sino el gustar las cosas, ¿no? Y esto es algo que solo sucede en el silencio y en la oración, ¿no? El gustar las cosas. Nosotros somos muy superficiales, ¿no? La mayoría de nosotros decimos, ya me sé la Biblia de memoria, ya he leído ese evangelio, pero no somos capaces de digerir el evangelio, ¿no? De gustar el evangelio, de rumiar el evangelio. Y es algo que tenemos que aprender, ¿no? Y eso solo se puede hacer en el silencio, en la oración, ¿no? Eso no lo puede hacer el Padre Toro por nosotros, ¿no? Eso no lo puede hacer, cualquier sacerdote, ¿no? De estos que salen, que la gente les gusta oír. Nos ayudan, nos dan ideas, pero no lo pueden hacer por nosotros, ¿no? Entonces conviene yo sentarme a solas con Jesús y meditar el evangelio. Esto es algo que cambia la vida, ¿no? Y que cuesta trabajo aprender, pero hay que aprenderlo. Pero es difícil. Una vez un amigo espiritual me dijo una cosa, me encanta, a mí sí me gusta, bueno, más o menos, me gusta que me corrijan, o sea, digo, me gusta la manera porque a veces la gente ve cosas, está hablando con un amigo súper espiritual y esas cosas, y me decía, porque decía, oye, quiero empezar a estudiar tal cosa. Y me dijo así con toda sinceridad, China, tú ya no tenés más, o sea, ya deja de aprender, tú lo que tienes que es profundizar y practicar. Y yo, o sea, deja, porque a veces uno piensa como que te da alegría empezar una cosa, pero él decía, es como alguien que va a buscar agua, ¿ok? Y es superficial, entonces como que empiezas a excavar aquí, 2 pies, no encuentras agua, vas al otro lugar. No, para llegar a agua tienes que en un solo sitio profundizar y dedicarte todo y allí vas a encontrar el agua. Pero si vas de lugar en lugar, excavando, nunca vas a llegar. Entonces esa idea de quédate con la Biblia, profundiza, lee los evangelios, por ejemplo, de la Cuaresma, ve lo que te dice. Dios no me dice nada, dale chance a que te vaya enseñando. Es verdad que cosas te pueden ayudar, pero quizás desnudarse ante Dios, como que quitarse todas las capas, todas las cosas, es necesario, pero es bastante difícil porque pensamos que, nuevamente, falta fe, pensamos que Dios no nos va a hablar. O tenemos una idea de cómo Dios nos va a hablar, que dice, a mí, yo nunca he escuchado una voz. ¿Y quién dice que va a ser una voz? Okay. Entonces, también como que entrar en esos espacios de silencio, y el miércoles de ceniza es un buen ejemplo, o todos los viernes, o no sé, quizás un buen ejemplo sería eso, decir, ok, los viernes, todo el mundo sabe que es ayuno, ok, pero ¿qué tal si es ayuno en silencio? Quizás ese día es no celular, quizás ese día es, no sé, algo que se pueda hacer, porque pensaba en Teresa de Ávila, que hablaba del alma como un castillo interior, y yo pienso que los castillos... supongo que usted sabe más por todo el tema de Ignacio Loyola, pero en esas épocas pues hay que defenderlos, ¿ok? Hay que defenderlos. Entonces, si uno piensa que los 5 sentidos son como quizás puertas para entrar al castillo, entonces hay que defenderlos. O sea, ¿qué cosa estoy viendo? Porque luego lo que veo se me queda en la mente. Y aunque esté en silencio, la imaginación sigue por lo que vi o lo que escuché. Entonces decir como que el silencio, lamentablemente ahorita hay que como que... sí, defenderlo, porque hay demasiadas cosas que vienen alrededor y no lo pensamos. O sea, pensamos que lo que veo no tiene nada que ver, lo que escucho no tiene nada que ver, pero eso es muy importante también. Sí, bueno, ahora que estábamos hablando de esto, me venía a la cabeza por hacer promoción a algo. Buenísimo. El libro del Cardenal Sara, que se llama El Poder del Silencio, ¿no? Y se llama así intencionalmente. O sea, el silencio tiene un poder que no tienen otras cosas, ¿no? Y que pueden cambiarnos la vida de una manera tremenda. Pero tiene un subtítulo, ¿no? Dice, contra la dictadura del ruido. Y es verdad, ¿no? O sea, el silencio tiene un poder maravilloso contra el ruido que nos distrae de las cosas más importantes, ¿no? Que puede ser Dios, que puede ser tu matrimonio, que puede ser tu familia, ¿no? Entonces, si alguno no lo ha leído, es de esos libros que hay que leer antes de morirse. La verdad es que el cardenal escribe muy bien. Muy bien. Pero también nos hace caer en la cuenta de que nosotros tenemos que ser intencionales con el tema del silencio y contra el tema del ruido, porque nos hemos acostumbrado a que el ruido esté presente en nuestra vida, pero nos distrae, nos despista. Ya, y estaba viendo ahorita, ¿sabes? No sé si has visto el Apple Vision Pro, lo que la cosa ahora... Me han hablado de eso. Oh, my goodness. O sea, eso para mí, bueno, eso es otro tema, pero sabes que ahora es
todos los sentidos volcados. Y no es tan solo, o sea, perder total contacto con la realidad, pero darle toda tu autonomía a Google, a Apple, porque todo te lo están viendo. O sea, ¿por qué somos tan fáciles de entregar nuestra imaginación, nuestro todo a un aparato para distraernos, pero somos tan tacaños con Dios de decir, Señor, tú? O sea, porque es un desespero de tenerlo todo de cierta manera, siempre tener que estar entretenido, o sea, como un niñito, gente adulta pero adolescente, siempre tener que estar entretenido, siempre tengo que estar, y uno lo ve, padre, estamos en silencio, hay que sacar el teléfono, es como un adicto que siempre necesita algo, ¿no? Y eso habla de un estrés. Una vez, y esto Dios me lo usó para mí, estaba en la misa y vi a un joven adelante que estaba, ¿sabes? Con el pie, cuando tiene el pie cruzado, que ta, 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 ta. Y yo estaba distraída con el pie del muchacho. Ujú. Pero digo, China, tú eres igualita. Y cuando me noto como que así, yo digo, deja, es porque uno está, no se da cuenta que a veces gente está aquí. Claro. Y es como una tensión interior de decir, ya va, Dios me está llamando a, estoy queriendo estar en otro lugar que no es aquí. También yo creo que eso viene la necesidad del momento presente, de Claro. decir, estoy aquí, Dios me quiere Claro. aquí, Dios me habla Ayer, aquí. esto del momento presente, ayer Ujú. escuchaba a una psicóloga católica que decía algo impresionante. A mí me llamó muchísimo la atención, ¿no? Y eso que yo no soy muy amigo de la psicología, pero lo que decía me encantó, ¿no? De esto del momento presente, Ya. ¿no? Decía que los que viven en el pasado, es curioso, ¿no? Tienen el peligro de vivir en la depresión, ¿no? Porque están siempre Ujú. pensando en sus errores del pasado, en lo que Ya. hicieron mal, si lo podían cambiar, ¿no? Y decía, y los que viven en el futuro, pendientes de cómo van a hacer las cosas en el futuro, pueden vivir en la ansiedad, ¿no? De no Ujú. saber cómo va a ser el futuro. Y yo lo pensaba y digo, dos grandes males de nuestra época, ¿no? Ya. La depresión y la ansiedad. ¿Por qué? Ujú. Simplemente por no disfrutar la vida, por no vivir el momento presente, ¿no? Y quizás en la cuaresma también sería Ya. una de las prácticas más importantes, ¿no? Que aprendiéramos a vivir con intensidad el momento presente. Primero por una cuestión realística, y es que no sabemos cuánto tiempo Ya. vamos a vivir. Entonces, cada día de nuestra vida tendríamos que vivirlo como si fuera el último, con intensidad y amando las cosas que hacemos, ¿no? Pero segundo, por vivir la vida. Es que a veces como vivimos Ujú. en el pasado, en el futuro, y como que eso nos saca del presente y no disfrutamos la vida como tenemos que disfrutarla. Yo lo he dicho, la gente dice, ay, China, tú eres tétrica, pero hablando de eso, de decir, esta podría ser nuestra última cuaresma. Podría serlo. Sí. ¿Qué tal si tuvieras certeza que esta fuera la última cuaresma? Seguro que lo vivirías distinto. Hay un libro que se llama La práctica de la presencia de Dios, del hermano Lorenzo, espectacular, porque él no hizo, o sea, si tú lo lees, él no hizo nada extraordinario, como Santa Teresita. Tú lees la vida de Santa Teresita y tú dices, está aburridísimo. O sea, entre comillas. O sea, porque no es que hizo nada extraordinario, Ujú. pero te das cuenta todo el fruto que dio. Y él, en el hermano Lorenzo, habla de pelar papas, pero hacerlo por amor a Dios. Y te puede transformar la vida, pero Claro. nuevamente es eso de practicar la presencia, es decir, estoy en este momento, no necesito estar revisando el email para... No, con calma. Y esto, gracias, es muy importante. O sea, el silencio no es un silencio vacío, ¿no? Que es como nosotros lo entendemos, por eso nos da miedo, ¿no? El silencio es aprender a ser consciente de que Dios está conmigo en ese momento, en lo que sea que estoy haciendo. Fíjense que esto funciona para todos, ¿no? Ahora que decías lo de las papas, Ya. me venía a la cabeza Santa Teresa, ¿no? Que decía que entre los pucheros estaba Dios, ¿no? Es decir, en la cocina, ¿no? ¿Y cuánto tiempo perdemos, ¿no? En la cocina. En la cocina, si tú estás en silencio con Dios y eres consciente de que Dios está contigo y te ama, estás haciendo oración, ¿no? Estás santificando eso que estás haciendo, ¿no? Y esto es algo bien importante en nuestras vidas, ¿no? Aprender a santificar todos los momentos de nuestra vida. Pienso en las mamás que se despiertan en las mañanas a dar de comer a su hijo. Esos son momentos también santificantes, porque si no, padre, lo que va a ocurrir, vamos a vivir frustrados porque estamos esperando momentos grandes Sí. y eso no va a llegar, o a poca gente le llega. Y vamos a llegar al cielo como que diciéndole, bueno, al Señor, no te di nada, pero eso es lo bello. Hay un santo que se llama el hermano Rafael, que también él hablaba de esto mismo, de como que pelar las papas, y él en su diario escribía, me da risa pensar en todas las papas, cebollas y cosas que están en el cielo, porque todo eso lo he ofrecido a Dios. Claro. Y él decía que todos sus amigos, porque él era artista, era arquitecto, bueno, querías estudiar para ser Si arquitecto. no han leído al hermano Rafael, Es no se espectacular. pueden. Bueno, ahora ya es santo, ¿no? San Rafael Sí. Arnaiz, de verdad que no se puede ¿Lo visitaste alguna vez cuando estuviste en ¿Sabes España? que él vivía en
Torrelodones, Ok. era su pueblo, entonces conozco su pueblo, Ok. pero no llegué a visitar. Yo quiero Pero sí ir, que yo quiero en ir. mi noviciado el maestro de novicios me dio a leer un libro suyo y me encantó. Ujú. De hecho tiene una frase que es tremenda, ¿no? Dice, el secreto de la santidad está en saber esperar. Mm. Y qué gran verdad, ¿no? O Uy. sea, nosotros como que nos desesperamos con las cosas. Y él es que lo vivió en su vida, ¿no? Porque el Ujú. hermano Rafael fue un monje muy enfermo. Sí. Tuvo que salir de la trapa 1.000.000 de veces por sus Mm. enfermedades, ¿no? Y siempre tenía como esta desesperación de decir, y llegaré a ser monje de verdad, Yeah. y el Señor me dejará consagrarme, y al final aprendió a abandonarse en las manos Ujú. de Dios, que es tan difícil, pero tan necesario. Y en el silencio, porque él, claro, su amigo decía, pero ¿qué tanto añoras estar ahí? O sea, ¿qué es lo que hacen? Como que dime, Sí. limpiar, cosechar. Pero él sabía estar en la presencia de Dios. Y por eso es que cuando salía, porque tenía diabetes y todo tipo de cosas, entraba y Sí. salía, como practicaba la presencia de Dios en lo que hacía, no se desesperaba. Y es bello porque su diario yo lo tengo de este tamaño. Ujú. Empieza él así como todo más secular, mundano, y después entra una profundidad espiritual y tú dices, ¿y cómo llegó tan profundo? Porque acabó, o sea, en un solo lugar aprendió Claro. el silencio, empezó a estar con el Señor, ¿no? Entonces, esto no es fantasía, porque si no la santidad se nos va a ir. O sea, y usted decía, la santidad no se improvisa. Entonces, ok, ¿cómo hacemos? No se improvisa, el silencio no se improvisa, no es, Claro. es que no he tenido momento, Claro. es que tienes que buscarlo. Sí. Tal como el novio buscó tiempo para estar con la novia, pues hay que buscarlo. Y hay que entender que no es lo mismo un video, aunque estamos haciendo un video, un audio sobre Dios que hablar con Dios. O sea, diferente Claro. yo hablar sobre el Padre Guillermo que hablar con el Padre Sí. Guillermo. Entonces, estas prácticas podemos irlos profundizando, ¿no? Ya nos quedan pocos minutos así para concluir. Y vamos a aterrizar el avión. Mi papá siempre dice, aterriza, China, aterriza, ¿verdad? Porque han hablado como que muchas ideas. So, vamos a tratar de pensar en resumir lo que hemos hablado hoy en algunos como tips, en el sentido de, no tips, sino algunos como cosas concretas, Ujú. ¿ok? So, uno, obviamente, usted decía la necesidad de la oración. ¿Qué más podemos decir como cosas concretas que ellos pueden apagar y decir, ok, mañana empiezo a tratar de buscar Ujú. esto? So, ¿qué cosas no podemos pensar que nos pueden ayudar? Por ejemplo, una cosa que hemos hablado es el tema del celular. O sea, si tienes un perro en la casa que está ladrando a cada rato y te dice, ¿cómo hago con el perro? Tendrás que sacarle el perro, o sea, ni Claro. modo. O sea, entonces, literalmente, yo conozco a alguien que pone el teléfono en silencio y lo revisa 3 o 4 veces al día. Ah, mira, Ujú. y te vas a dar cuenta no eres tan importante. ¿Ok? No sé, cosas así, pero ¿qué más podemos hacer para tratar de cultivar concretamente el silencio? Yo creo que las labores cotidianas, ¿no? Las Ujú. labores cotidianas, pensar qué momento de mis labores cotidianas Ujú. puedo hacerlo en silencio. Si lo pudiéramos hacer todo, sería genial. Ya. Pero como quizás no llegamos a eso, pues por lo menos decir, cuando esté cocinando, Ya. voy a hacerlo, en lugar de poner música o de poner Ujú. un video, voy a hacerlo en silencio. Ya. Y no solo voy a hacerlo en silencio, sino voy a hacerlo en silencio como si Jesús estuviera conmigo, Claro. porque de hecho Jesús está contigo en ese momento. Yo recuerdo fue un retiro, a mí me encanta, es cómico porque soy extrovertida y me encanta la gente y todo, pero Ujú. me encanta un retiro en silencio, con unas monjas que son una mezcla entre cartujas y, bueno, aquí es una belleza. Y ellas, y digo, eso fue lo que más me costó, aunque no lo creas, todo silencio, me encantó, es en la comida. Estás sola, estás como en tu ermita, Ujú. pero ellas tienen la costumbre de tener la Biblia abierta mientras comen, ¿no? Y Leyendo, muchas veces claro. en los seminarios o en noviciado y cosas así, como que mientras estás comiendo, alguien está leyendo algo de la Biblia. Digo porque siempre estamos comiendo con un televisor, con un iPad, y yo digo, wow, esa parte en concreto es algo de decir cómo estoy pasando el tiempo de comida, Ujú. hablando con las personas que tengo, o siempre tiene que estar algo ahí prendido, ¿no? Entonces, buscar, como usted decía, estos momentos de silencio. Y ojo, hablamos usted y yo antes de esto, esto no es nada más para la Cuaresma, porque la gente va a decir, ¡ah! Que ya venga la Pascua para meterme Sí, otra vez en el... sí. ¿Qué es lo que hace la gente? Adiós Facebook. Hola Facebook, Pascua. Entonces, ¿de qué sirvió? Entonces, recordar que las prácticas de Cuaresma realmente deberían ser para toda la vida. O sea, estas son prácticas para el crecimiento espiritual. Nadie dice, voy a darle 3 besitos a mi esposa por este tiempo y después más nunca lo voy a ver. O sea, así no se crece en la vida Claro, espiritual. claro. Así que bueno, la invitación para ustedes es hacer un plan.
lo ha dicho 1000 veces, pero el Padre decía, la santidad no se improvisa, es tener un plan y es decir, ok, así es como lo voy a buscar. Un último tip que iba a decir es que una vez fue un retiro y fue como si me hubiesen sacado los ojos. El sacerdote dijo, nos dio una reflexión, ejercicio ignaciano, y dijo, ahora quiero que vayan a la capilla, pero yo las conozco a ustedes las mujeres, y yo soy de esas. Todo el mundo tiene un journal, un cuadernito donde escribe, dice, nada de cuaderno, nada. Y yo, nada de cuaderno, no quiero que le escriban en silencio, quédense allí en silencio. Y yo, pero fue el retiro más fructífero. Así que como decía el Padre, quizás buscar momentos en la oración, donde también parte de eso es dejar que Dios hable. Padre, antes de concluir, ¿podría terminar con nosotros con una oración, por favor? Sí, claro. Gracias. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Le pedimos al Señor hoy que nos ayude a todos a entender el poder del silencio, que nos ayude a entender que en el silencio está Dios con nosotros y que nos santificamos siempre que estamos en silencio, escuchándolo a Él y dejando que su palabra penetre en nuestro corazón y nuestras mentes. Pedimos todo esto por intercesión de la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María de Nazaret, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchas gracias, Padre, por su tiempo, por siempre estar con nosotros, siempre estar dispuesto. Esto no es para decir nada, pero hasta ahora nunca nos ha dicho que no. No digo que no pueda, no digo que no pueda, pero usted siempre están disponible. Así que muchas gracias. Para todos aquellos, muchas gracias por sintonizar. Si piensan que esto lo puede servir a alguien o así sea nada más hablar del tema del silencio, por favor, compártanlo. Y nos vemos aquí el domingo que viene a la misma hora de siempre, a las 9. Que Dios le bendiga y que esta Cuaresma sea vivida como la primera, la única y la última. Y así el Señor nos ayude a estar más cerca de Él. Que Dios los bendiga. Nos vemos a la próxima. Bye, bye. Ser una especie